La historia de Italia es más conocida que la de los países del sur porque participó en las dos guerras mundiales. Es verdad que Italia firmó pactos con los imperios centrales, con Alemania, Austria-Hungría, pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial se mantuvo neutral y se cambió de bando y se acercó al bando aliado. Portugal eh, también participó en la Primera Guerra Mundial, la Segunda se mantuvo neutral. Por cierto, Italia y Alemania se unificaron en 1871, por ello la historia alemana e italiana va muy parecida. De Portugal, como he dicho, Portugal se impuso una dictadura, igual que en Italia, en España y en Grecia, sobre todo en los años 20 y 30. Y Portugal, en la Segunda Guerra Mundial, era partidario de los aliados, es verdad que se mantuvo neutral, no como en la primera, que sí que entró en el conflicto de la Gran Guerra y con Gran Bretaña, es decir, el bando aliado y Francia. Pero la segunda era, el país luso se mantuvo neutral, aunque sus ojos estaban puestos en Gran Bretaña, es decir, en el bando aliado. España se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial, no participó, ahí fue neutral, pero en la Segunda Guerra Mundial tampoco participó debido a la Guerra Civil Española. Y luego también es verdad que España sí que envió la División Azul contra el comunismo soviético. Y bueno, pues, aunque no participó por las circunstancias políticas y económicas que sufrió España, sí que se acercó mucho al bando del eje. Y sobre todo, además, Mussolini, Franco se reunieron en varias ocasiones en torno a la Segunda Guerra Mundial. Grecia, que participó como Portugal e Italia en el bando aliado, entró junto con Gran Bretaña y Francia. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Grecia, que o sea, dio un golpe de Estado e instauró una dictadura como en el resto de los países del sur de Europa y del centro y norte de Europa. Pero claro, en Grecia se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial y se acercó a Gran Bretaña. Es decir, pero claro, la invasión italiana y sobre todo alemana provocó la entrada del país heleno, es decir, de Metaxat también del dictador, en la Segunda Guerra Mundial. Así que los cuatro países sí que tienen muchas estructuras políticas y económicas, sobre todo muy parecidas, pero bueno, vemos que España o Italia fueron en un bando, bueno, sobre todo Italia en un bando, España se acercó a ese bando, aunque no participó, pero sí envió la División Azul, y bueno, Grecia y Portugal eran más cercanos al bando británico-francés, que eran sobre todo los aliados. La unificación italiana se produjo en 1871 con el monarca Víctor Manuel II de Italia. Ahí comenzó la unidad italiana y bueno, Italia se consolidó con el reinado de Humberto I, el cual bueno, fue asesinado en 1900 y a partir de ahí subió al trono Víctor Manuel III. Bueno, Italia comenzó las alianzas con los imperios centrales, Austria-Hungría y Alemania, que bueno, formaron la Triple Entente en 1882. Pero con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Italia se cambió de bando. Primeramente, Italia se mantuvo neutral en 1914. Y todo ello vino por el asesinato de Francisco Fernando de Austria, el archiduque, que era el heredero al trono, y el ultimátum austriaco sobre Serbia. Bueno, pues directamente Austria le declaró la guerra a Serbia el 28 de julio. A partir de ahí, Italia, como he dicho, fue neutral, pero cambió su forma de pensar, sobre todo el monarca Víctor Manuel III y el gobierno, y se acercaron al bando aliado. Italia se acercó a la Triple Entente y a partir de ahí, bueno, participaron diversos países, entre ellos Gran Bretaña, Francia, Rusia, hasta 1917, bueno, Estados Unidos, entró en 1917, Grecia en 1917, todos los países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, también Irlanda, que pertenecía al Reino Unido, aunque luego en 1922 se independizó, y también participaron Japón, China, frente a la Triple Alianza formada por los imperios centrales. Italia entró en la Primera Guerra Mundial en 1915 con los aliados. Y esto se produjo, como he dicho, durante el reinado de Víctor Manuel III. El triunfo de aliados sobre los imperios centrales provocó que los imperios centrales se fragmentaran. El armisticio se firmó el 11 de noviembre de 1918, en el cual ya Alemania se rindió, que fue la última, porque poco a poco Austria-Hungría se fue rindiendo anteriormente, Bulgaria, Turquía, todo ello. Y a partir de ahí, en, eh, bueno,
Con el final de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, nacieron nuevos estados, entre ellos los países bálticos, que luego más tarde fueron absorbidos por la Unión Soviética, o Polonia, y bueno, pues, se fragmentaron también Hungría, bueno, todo lo que era, lo que fue en su momento Yugoslavia, que hoy en día, bueno, son 7 países, entre ellos, bueno, estaba Serbia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, y bueno, nació también Checoslovaquia, que también se fragmentó con la caída del bloque soviético. A partir de ahí, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo, junto con Japón. Europa perdió la hegemonía total, que mantuvo hasta principios del siglo XX. El problema de Japón es que en los años 30 entró en una crisis económica brutal como el resto de Europa y América. También bueno, todo el mundo. Italia, que se acercó a los imperios centrales, firmó pactos con Alemania y Austria-Hungría, cambió de bando con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Con el final de la Primera Guerra Mundial, en Italia estalló una crisis política, económica, social y sanitaria. Los ciudadanos desconfiaban de los partidos tradicionales y también de la monarquía. Luego, el temor por parte de Europa era del comunismo, que nació en la Unión Soviética en 1922. A partir de ahí, bueno, pues la Unión Soviética fue una de las principales potencias mundiales durante, bueno, la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 90. La crisis sanitaria de la pandemia de 1918, que desbordó la situación sanitaria, entró en una crisis brutal la sanidad. Muchas de las situaciones que se han visto con bueno, con la pandemia de 2020, la COVID, se produjeron hace 100 años. Hubo toques de queda, encierros, para evitar que el virus se expandiese. Pues lo que ha pasado en 2020. Es verdad que en 2020 había vacunas y ahí, bueno, pues las vacunas todavía estaban, bueno, pues eran más difíciles de acceder y también hubo mucha gente que se inmunizó, pero bueno, hoy gracias a la ciencia, aparte de la inmunización, también las vacunas han hecho efecto en, bueno, la gran mayoría de la población. Pero hubo, y bueno, las mascarillas que se utilizaron en el siglo XX como se han utilizado en la actualidad, es decir, que esto no va a cambiar y si viene alguna crisis sanitaria como hablan las organizaciones mundiales de salud, como lo ha dicho, puede ser que sea incluso hasta peor que la que hemos vivido con el COVID. Esperemos que no suceda. La marcha sobre Roma se produjo en 1922, que la lideró Mussolini, y el monarca le mandó a Mussolini formar gobierno. La etapa parlamentaria se desarrolló entre 1922 y 1925, pero el problema vino cuando el diputado y miembro socialista Matteotti fue asesinado. Ahí, en Italia, se produjo una crisis política, bueno, pues, muy fuerte, es decir, que provocó al final que el propio Mussolini cerrase el Parlamento italiano, implantase una dictadura y que encima el monarca Víctor Manuel III lo consintiese. La crisis económica del crack de 1929 provocó una caída económica en Italia, en Europa, en América, que además afectó bueno, sobre todo a la bolsa de Nueva York y que, bueno, rompió los esquemas económicos y bueno, también aparte que Europa salía de una guerra eh, con la Primera Guerra Mundial ya debilitada, que la hegemonía ya la obtuvo Estados Unidos, que Japón también apareció ahí. Lo que pasa es que el problema de Japón le pasó también que en los años 30 hubo una crisis muy fuerte en el país nipón. Yo soy historiador y uno de los problemas que hizo mal Víctor Manuel no fue bueno, declarar el estado de sitio en el país, sobre todo para evitar que Mussolini subiese al poder. Y finalmente Víctor Manuel III le entregó el poder a Mussolini y bueno, implantó una dictadura como pasó en España. Alfonso XIII, con el golpe de estado de Primo de Rivera, poco al final que el propio monarca le entregase el poder y finalmente, ¿qué es lo que pasó en España? Que la desconfianza en la dictadura, la crisis económica, provocó directamente la caída de la dictadura y con ello iba a caer también la monarquía, porque la gran mayoría de la población estaba descontenta con la figura del monarca. Y mira que se intentaron realizar estructuras políticas con el general Berenguer, con el almirante Aznar, pero no solucionaron, y sobre todo más porque provocó además con las elecciones municipales, pues, las ciudades más importantes salió la victoria de la República. Es verdad que ganó la monarquía, pero finalmente el monarca Alfonso XIII, es decir, el monarca español, se marchó. Víctor Manuel le pasó algo similar. Es verdad que duró hasta la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial, la desconfianza en la figura monárquica provocó la subida de su hijo, Humberto II, pero justo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y comenzó la Guerra Fría, se llevó a cabo un plebiscito en Italia
sobre monarquía o república. Salió el régimen republicano. Italia, que pactó con Gran Bretaña, Francia, para que Alemania se expandiese, sobre todo por Austria, finalmente, con la invasión que hizo sobre Etiopía, provocó al final que la Sociedad de Naciones le sancionara económicamente y el propio Mussolini se marchó de la organización mundial, que por cierto, la Sociedad de Naciones es la antecesora de lo que hoy en día conocemos a Naciones Unidas. Italia, que se implantó un régimen totalitario. En Alemania en el año 33, con Hitler, pues se acercaron. El estallido de la Segunda Guerra Mundial por la invasión alemana sobre Polonia y luego, a mediados de septiembre, también la Unión Soviética, bueno, conquistó Polonia. Y era por el pacto germano-soviético que se realizó antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto fue a las 2 semanas, porque fue el 23 de agosto del 39, cuando Alemania y la Unión Soviética se unieron en ese pacto de Ribbentrop-Molotov, en el cual bueno, pues, el objetivo era al final era un pacto tan raro, porque además lo vieron las propias democracias más destacadas, Gran Bretaña y Francia, que por cierto Gran Bretaña y Francia firmaron un pacto con Polonia por una agresión soviética o germana. Finalmente, Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a los regímenes totalitarios y sobre todo a Alemania. Japón, que con la crisis económica y la expansión que realizó en los años 30 se unió al eje. Italia atacó a Albania y Grecia, pero tuvo que ir a Alemania a solucionar el problema. Con el desembarco de Sicilia en verano de 1943, Víctor Manuel III destituyó a Mussolini y nombró al general Badoglio. Alemania conquistó el norte de Italia, que fue la República de Saló, que quedó bajo el régimen alemán como un estado títere. El triunfo aliado sobre el eje, bueno, pues provocó la ocupación de Alemania, también de la capital Berlín, y bueno, Austria y Viena también fueron ocupadas por los aliados. Alemania quedó dividida en cuatro, pero el problema es que luego se dividió en dos, igual que Berlín y bueno, y Bonn, que también se dividió en las dos capitales. Eh, ¿Qué pasó con Austria? Ahora, por poner ejemplo, bueno, Austria estuvieron los aliados en el país hasta que en 1955 los aliados llegaron a acuerdos de paz con Austria. Italia, ¿qué es lo que sucedió con el final de la Segunda Guerra Mundial? Como se produjo el desembarco de Sicilia en el verano de 1943, Italia al final no fue ocupada por los aliados. Italia quedó, bueno, pues, durante la Guerra Fría bajo el paraguas estadounidense sobre todo, pero dentro del bloque occidental. El final de la Segunda Guerra Mundial provocó primeramente la creación de alianzas militares. Por parte de Estados Unidos fue la OTAN, que es la cual Italia se incorporó, se incorporaron muchos países. Por cierto, también se incorporaron la gran mayoría de los países bueno, a la ONU. Es verdad que España y otros países costó más que se incorporasen, pero bueno, España al final entró en la ONU durante la dictadura. Es verdad que la OTAN y todo ello no entró y tampoco España fue ayudada por el Plan Marshall. Todos los aliados fueron ayudados por el Plan Marshall. Bueno, es que incluso el Plan Marshall iba hacia toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasó? Que la Unión Soviética cerró el grifo y desde Alemania Oriental dijo, Alemania Oriental es mi aliado y llegó a cabo, bueno, pues el Comecon, que era el Plan Marshall, pero el Plan Marshall soviético. A partir de ahí, Víctor Manuel, por el apoyo a la dictadura, tuvo pocos apoyos. Su imagen ya quedó muy dañada. Humberto II subió al trono, pero en Italia vieron que la monarquía, al apoyar un régimen dictatorial, esa figura monárquica no era la mejor para el país. Entonces se llevó a cabo un plebiscito que provocó, bueno, pues, república o monarquía. Pues, finalmente en el país se implantó la república. Y con ello finalizo. Comento que tengo, bueno, soy historiador y si os gusta este vídeo de Italia, que al final Italia es de las más conocidas de los cuatro países del sur porque es la que participó en los dos conflictos. Es verdad que primero se acercó a los imperios centrales, que cambió de opinión y en política sobre todo y se marchó con el bando aliado. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial se mantuvo neutral, pero al año siguiente entró, en 1915. Y la crisis económica, política de los años 20 provocó la subida al poder de Mussolini, bueno, con la marcha de Roma en 1922. Mussolini le entregó el poder,
finalmente el monarca era un títere de Mussolini. Y yo lo digo porque soy historiador. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que se acercó a Italia y Alemania bueno, por la cercanía de la ideología y al final, con el final de bueno, justo antes de 2 años, en el año 1943, con el desembarco de Sicilia, es lo que provocó el cambio de Italia y se acercó a los aliados, porque si no iba prácticamente a suceder lo mismo que la Alemania, Austria y que incluso España, como se mantuvo neutral, aunque envió, porque España también era otro objetivo de los aliados, es decir, conquistarla por haber apoyado a regímenes totalitarios, sobre todo, porque España, además, el propio régimen franquista tenía, vamos, cercanía en su momento con todos ellos. Italia, ¿qué ha pasado al final? Pues bueno, la Guerra Fría provocó el referéndum entre monarquía o república. Víctor Manuel III ya, su imagen quedó muy dañada en la ciudadanía italiana y directamente subió, ¿verdad?, a su hijo para intentar calmarla y ver una imagen más limpia, tal, pero nada. La monarquía desapareció en Italia y hoy en día es lo que tiene desde 1946. Es decir, estos, prácticamente, como digo, estos últimos 70 y tantos o más de 70 años es lo que existe en la gran mayoría de los países europeos. Hay muchas excepciones, entre ellas España o Noruega, Suecia y algunos más, pero muy pocos o Gran Bretaña. Así que si soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.